Hola, bienvenidos a el podcast de la Red Mundial de Renta Básica. Yo soy José. Este episodio abre una temporada de podcast que se centra en un ciclo de debates sobre el movimiento de la agenda científica y política de la renta básica en la región latinoamericana. Los invitados de la temporada serán representantes de las redes nacionales de renta básica, activistas, parlamentarios, gestores y movimientos sociales que actualmente se articulan con la red latinoamericana de renta básica, especialmente en la construcción del primero Congreso Latinoamericano por la Renta Básica Universal Incondicional, que se realizará en la modalidad híbrida, presencial y virtual en los días del 17, 18 y 19 de julio de este año en San José, en Costa Rica. En el episodio de hoy recibimos la Red México de Renta Básica. Invitamos a Araceli Damián, que es una maestra investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Muy bienvenida, Araceli. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Vale, Araceli, para empezarnos, me gustaría que tú puedas hablar un poco sobre tus proyectos de investigación o trabajos que tienen a relación directa e indirecta con la renta básica, con los programas de transferencia de renta en México. ¿Qué quieres destacar para el momento? Y muy bienvenida una vez más. Muchas gracias. Pues mira, yo como lo mencionas, pues soy profesora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos del Colegio de México desde hace muchísimos años. Desde esa trinchera como investigadora he estudiado el problema de la pobreza y la desigualdad, principalmente la pobreza en México y en América Latina. Entonces, digamos, yo entré a la discusión de la renta básica en un momento en donde en América Latina se habían impuesto los programas de transferencias condicionadas a la pobreza extrema. Y se tenía como hipótesis que era necesario mejorar o invertir, mejorar el capital humano, digamos, pero de las nuevas generaciones. Esa era la idea, por ejemplo, en México. Entonces, había que buscar a los más pobres, de los más pobres, que tuvieran además niños y ahí darles un ingreso, pero condicionado a llevar a los niños a la escuela y hacer jornadas, digamos, a veces de pláticas o de trabajos comunitarios y de asistencia a servicios de salud, una serie de cuestiones. Y empezó a decirse, bueno, pero, o sea, ¿por qué a los pobres necesariamente les tenemos que condicionar, ¿no? Cuando socialmente son las personas más desventajadas, ¿por qué tenemos que condicionar el ingreso que les damos a que nos den algo a cambio, ¿no? O sea, digamos, a los millonarios, hay una crisis económica, hay quiebras empresariales, los bancos quiebran y los estados nacionales gastan miles de millones de pesos, de dólares, de todo, por salvar a las empresas. Pero una persona que toda su vida y que viene de familias de bajos recursos, le damos un peso, un dólar, y queremos ver, ¿no?, si está haciendo algo a cambio. Entonces ahí empezó la discusión, digamos, sobre el tema. Posteriormente, digamos, en la Ciudad de México, en el año 2006, empezó a gobernar el que actualmente es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se instituyó una renta básica, por decirlo así, un ingreso mínimo, pero para los adultos mayores de 70 años y más, a las personas adultas mayores. Fue una discusión nacional muy, digamos, como de mucho choque. Yo participé desde esta, digamos, postura como investigadora y además escribía en periódicos y daba mi opinión al respecto, de
de que no era posible, que las finanzas no iban a dar, que era un desperdicio, pero finalmente, digamos, se logró instituir la idea de que había un espacio fiscal también, ¿no? Y de derecho para las personas adultas mayores, que además habían trabajado ya toda su vida, ya sea en el sector informal o en el formal, o eran mujeres y nunca habían trabajado y por lo tanto no tenían una pensión, en fin, pero habían hecho, digamos, toda su vida y no las habían dado como sociedad, entonces tenían el derecho a recibir este ingreso y no importaba si vivías en una colonia rica o en una colonia pobre, si tenías dependientes, no tenías. Todos los adultos mayores en la ciudad desde el año 2006 empezaron desde el año 2000 empezaron a tener este ingreso. Fue tal el éxito que tuvo la aceptación de la población, que después el gobierno federal, o sea, esto estaba hablando de la Ciudad de México, después el gobierno federal trató de hacer algo similar, pero mucho más acotado hacia las zonas de mayor pobreza y para los adultos mayores. Entonces, localidades más pequeñas, más pobres, y no se logró en ese tiempo hacer la universalidad de ese derecho, pero solamente para adultos mayores, ¿no? Entonces, aquí, digamos, como que en México ya se logró, y la Ciudad de México fue pionera en eso, que estuviera la idea de que las personas tienen derecho a recibir un ingreso que les permita mantenerse. Y la verdad es que con bastantes restricciones, pero al menos tener un ingreso seguro, con lo que no importa si la economía está en crisis, si tienen trabajo o no tienen trabajo, tienen derecho a recibir ese ingreso. Pero para un sector que, digamos que en la jerga de los temas de pobreza se les llaman los pobres merecedores, o sea, o las personas merecedoras de ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que son los adultos mayores. Y así fue como empezó la discusión en México sobre este tema. Entonces, no sé si quieras hago una Sí, pausa. tienes en todo caso, tienes investigaciones sobre este programa en específico, por ejemplo, hace mucho tiempo, desde los años, el inicio del empiezo de los años 2000. Entonces, los resultados de la utilización de un programa como este para las personas mayores o una posible articulación con otros sectores sociales, que tienes hablar un poco sobre este panorama. Sí, bueno, mira, fue, digamos, muy interesante porque sí hubo investigaciones, se levantaron algunas encuestas, yo he estado participando también en algunos estudios, estuve participando en algunos de esos estudios. Y, por ejemplo, algo que se detectó, que fue algo muy bueno, es que los adultos mayores recobraron como cierta dignidad al interior de sus hogares, ¿no? Pasaron de convertirse en una carga familiar a un miembro del hogar que percibía un ingreso y que entonces tenía como ciertos también derechos a participar, ¿no? En torno al tipo de gasto que se hacía con ese ingreso que recibía. En otros casos, por ejemplo, se identificó que se mejoró la calidad de vida de los adultos mayores, por ejemplo, que requieren pañales o medicamentos y que no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, ese ingreso, las familias lo destinaban para eso, o bien, ¿no? Inclusive, pues hay desde los adultos mayores, que imagínate en esa condición de dependencia, ya a esa edad en donde no pueden trabajar, pero que tienen el vicio de fumar, ¿no? O de comprarse unos dulces, o
pues lo podían hacer ya libremente, sin tener que pasar la vergüenza de pedir, de poner la mano, ¿no? Para que le den unas monedas. Las abuelas, los abuelos a veces también compraban como cosas para los nietos, en fin, como que se cambió el papel o la postura de los adultos mayores frente a sus familias. Y algo que después, años después, con subsecuentes crisis, digamos, a mí me tocó, pero ya más en mi trabajo territorial de campo, porque yo fui diputada federal de una de las zonas más pobres de la ciudad de Iztapalapa. Ahí, por ejemplo, en los recorridos que hacíamos para pues hablar con la gente y ver sobre sus necesidades y todo, empezamos a detectar que ya inclusive en el 2015, que fue cuando yo fui diputada federal, 2014, 2015, por esos años, inclusive eran a veces los únicos proveedores del hogar. Entonces vivían en unas condiciones muy precarias, pero no llegaban al cero, ¿no? De no tener absolutamente ningún ingreso. Y eso, digamos, también los colocaba en una situación buena, pero al mismo tiempo hacía notar que era necesario que hubiese una ampliación, ¿no? Del programa, porque precisamente, imagínate, personas jóvenes con capacidad de trabajar y todo, pues finalmente, pues se quedaban en cero si están en una crisis económica, ¿no? Entonces es un punto que me gustaría hablar también, pero lo que dices sobre la articulación entre los proyectos de investigación, el debate científico y la articulación directa con la objetivación de las políticas públicas sobre el debate en los poderes ejecutivo y legislativo del Estado. Entonces, tenemos en México, desde tu experiencia, Araceli, una articulación entre el campo de investigación y científico y la implementación de las políticas de transferencia de renta o quizás una renta básica para el futuro. Sí, bueno, mira, bueno, yo siendo investigadora presenté precisamente en la Cámara de Diputados una iniciativa en el 2017 en la que a partir de los estudios que hay sobre renta básica, sobre el tema de robotización, sobre las crisis económicas, o sea, digamos, este tema de, por ejemplo, el capitalismo está a una velocidad tremendamente acelerada, sustituyendo mano de obra por robots, ¿no? Sí. Cambios muy, muy trágicos, cambios muy, muy trágicos porque afectan muchos sectores, la salud, el trabajo, la cuestión ambiental, son las tres últimas décadas y el empiezo del siglo XX es el momento de cambios muy bruscos, en especial para nosotros latinoamericanos. Sí, claro. Entonces, digamos, aunque algunos países, inclusive en México, puedan estar digamos, teniendo tasas de crecimiento económico elevados, el empleo no crece o no crece a la velocidad que antes, por cada punto porcentual del Producto Interno Bruto que crecía México, crecía tanto el empleo. Ya no estamos observando esas tasas de crecimiento del empleo. Y por tanto, bueno, pues se vuelve un tema, ¿no? El tema de la robotización. El otro tema que creo que me parece muy importante es la pobreza infantil, que eso, digamos, es otro de los temas en los que yo también he participado y que inclusive fui directora general del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México cuando era jefa de gobierno, la actual candidata a la presidencia, y pues en las pláticas que nosotras tuvimos al inicio de su gestión, yo le transmití a ella la preocupación de que la política social en la Ciudad de México se había centrado básicamente en la parte, digamos, de adultos mayores,
pero que los adultos mayores, en términos de tasa, de porcentaje, viven menos pobreza en comparación con las y los niños, y que no había ningún programa de la Ciudad de México que apoyara precisamente a estas niñas y niños en situación de pobreza, y que se tenía que implementar algo, un programa social, porque era realmente casi cero, ¿no? Lo que había de programa destinado a la infancia. Y creo que la convencí con datos, o sea, digamos, esa es una parte muy importante, mostrándole, mira, en el decil 1 hay más niños, en el 2 también, y conforme va pasando, ¿no? De los más pobres a los más ricos, van desapareciendo los niños y van aumentando los adultos mayores. Entonces, la ayuda que está dando el gobierno se está yendo a los deciles de mediano y alto ingreso. Entonces, estamos dejando a los deciles más pobres, donde están todos los niños, y además que sufren, digamos, problemas de salud que a veces son irreversibles en términos de sus capacidades cognitivas, sus capacidades para desarrollarse como personas, de salud, una serie de cosas, y no estamos teniendo eso. Y a partir precisamente de 2019 inicia un programa que en la Ciudad de México se llamó Mi Beca para Empezar, que da un apoyo a todas las y los niños inscritos desde el preescolar hasta la secundaria en escuelas públicas en la Ciudad de México. Y este programa es, si gana esta candidata, va a ser llevado a todo el país. Y ese fue un trabajo, digamos, que yo lo hice a través de, digamos, de los estudios que he hecho también con Julio Volvini, inclusive con Pablo Llanes, que ha sido un promotor muy importante en el tema de la renta básica en el país, sobre el tema de pobreza y la necesidad de dar este ingreso. Entonces, tenemos una articulación muy buena entre el conocimiento científico sobre la renta básica y sobre programas de transferencia de renta con la implementación de las políticas públicas en México, pero desde lo que hablas. Es muy interesante porque estás hablando de los cambios sociales, políticos, económicos, climáticos. Estamos hablando de estos cambios desde el siglo XXI, pero los programas de transferencia de renta, mismo con sus condicionalidades, mismo con su proceso de focalización, ha sido una importante herramienta para la intervención sobre estos cambios que estamos hablando. Estamos entonces hablando de una herramienta muy, muy importante para el proceso de gestión pública actualmente, de la misma forma que hablamos de la salud, por ejemplo, de la educación. ¿Cómo comprendes ese proceso de amadurecimiento o de desarrollo o de consolidación de las políticas de transferencia de renta en México? ¿Es también por la realidad en sí, por la realidad del México diante los indicadores, por ejemplo, de pobreza, que son una consecuencia directa de los cambios que estamos hablando también? ¿Cómo comprendes esta consolidación de los programas al punto de hablarnos de renta básica? Sí, bueno, mira, la cuestión es que efectivamente transitamos de estos programas de transferencias condicionadas, ¿no?, a la pobreza extrema, que fueron, digamos, recomendados por los organismos internacionales después de la crisis de la deuda, y que ante, pues, la evidencia de que no se filtraba de arriba hacia abajo, ¿no?, los beneficios con el libre mercado, ¿no?, la constatación de nuevo, porque eso la historia lo ha mostrado una y otra vez, entraron estos programas que en México fue laboratorio de estos programas, se llevaron a cabo de una manera bastante masiva. Más o menos la mitad de la población en pobreza extrema, de los hogares en pobreza extrema, recibían estos programas, pero
digamos, ya se rompió esta idea de los programas condicionados a la pobreza extrema y ahora estamos más en la discusión de programas, por ejemplo, digamos, de apoyo a las personas adultas mayores que no exige condicionalidades o a la infancia, pero en la infancia, por ejemplo, todavía no se rompe por completo esta idea de que no sea condicionada al establecer el programa a través de las escuelas públicas, porque eso significa que son solamente las y los niños inscritos en la educación y pública los que reciben el apoyo. Los más pobres, de los más pobres que muchas veces no van a la escuela, se quedan fuera. Entonces, no se ha consolidado, o sea, ya transitamos, ya dijimos, no, a la pobreza extrema no es lo adecuado. Ahora vamos a hacer como una especie, ¿no? Yo diría que de focalización a las edades, ¿no? Entonces, a los adultos mayores, a todos, no importa, son ricos, pobres, los que sean. A los niños estamos en el paradigma de que solo a los niños que están inscritos y que van a la escuela, no a los niños que no hacen nada, ¿no? Cuando muchas veces pues, son niños que pues sus familias son muy pobres y por eso no van a la escuela. Y públicas, ¿por qué? Públicas porque hay la idea de que las familias pobres en México inscriben a sus niñas y niños en escuelas públicas y la clase media y alta en las privadas. Entonces, digamos, hay muchas familias de clase media, por ejemplo, que hacen grandes sacrificios para mantener en escuelas que no necesariamente son muy buenas, no privadas, y que tampoco reciben el apoyo. Entonces, estamos dejando fuera a grupos. Yo lo que puedo decirte es que si bien superamos esta idea de la condicionalidad en cierto sentido, no del todo, al contrario. Pues digo al contrario porque lo siento más enraizado en esta administración, porque también hay una serie de programas. Por ejemplo, se trató de hacer un programa en México con la idea de otorgar un apoyo a los ninis, que se les llama, que la verdad está terrible, ¿no? Que son los jóvenes de 18 a 29 que no estudian ni trabajan y que con la idea de apoyarlos, el gobierno federal... Utilizamos también esa expresión en Brasil, es un poco compleja, pero sí, sí, con no, eso. sí, pero el gobierno federal hizo un programa en la que subsidia el sueldo de las personas en ese rango de edad en empresas privadas. Entonces el gobierno paga su sueldo y paga la seguridad social que le corresponde al empleador y el empleador solicita, bueno, yo necesito 10 personas en mi trabajo. A ver, y bueno, y con la promesa de que al estar involucrados en las empresas, los van a contratar, pues lo que ha pasado es que las empresas lo que hacen es que hay una rotación, ¿no? Ellos se va un joven y piden otro, y piden otro. Entonces, lo que estamos viendo es que el actual gobierno está haciendo un programa muy grande para esos jóvenes, pero lo que terminó siendo fue una transferencia condicionada, tienen que ir a trabajar, 1, 2, es un subsidio para el capital, no es una libertad para la persona de decir, pues yo decido lo que hago, sino que tienen que trabajar para alguien. Y creo que hay que romper ahora esa idea, ¿no? Hay que romper esa idea de que hay esos que lo merecen, como los adultos mayores, sin hacer nada, y decir que lo merecemos todos, y que es una idea que de la desmercantilización, como, ¿no? Spin Anderson le llamaba a esta cuestión de la fuerza de trabajo, de que podamos realmente vivir sin depender del capital, porque a final de cuentas ya se está rompiendo la liga capital-trabajo con la robotización y una serie de cuestiones, ¿no? La informalidad, que también está creciendo mucho, inclusive en los países ricos, ¿no? Entre comillas, porque serán unos cuantos ricos, Sí, pero... sí, y es muy interesante para nosotros latinoamericanos cuando hablamos de esta relación entre renta y trabajo, porque
Hablamos cuando hablamos de América Latina desde el trabajo precario, de bajos sueldos, hablamos de una condición general de precarización y también de niveles mucho bajos de acceso al trabajo también. Y por eso que tenemos desde lo que también los teóricos llaman de desempleo estructural, de la necesidad de políticas de transferencia de renta para garantizar una cosa que es muy importante, quizás la renta básica, como un derecho, el derecho al ingreso, el derecho a la renta. Entonces es un ambiente un poco que tiene directamente, todas las veces, una relación directa con el trabajo. Estás hablando que tenemos entonces la primera iniciativa que ha sido para las personas mayores, una segunda iniciativa que acompaña de los mayores, que son para los niños, y ahora un tercer momento para los de los 18 a los 29 años. Me gustaría comprender, hablaste de la administración pública. ¿Cómo comprendes la recepción de el debate de una renta básica universal o de la renta básica o mismo de las transferencias de renta desde la derecha y de la izquierda en México? ¿Cómo son los argumentos políticos sobre la renta básica desde la izquierda y la derecha? Pues mira, el tema del mínimo vital o, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Constitución que se promulgó en el 2016, se incluye el mínimo vital. Así se le denominó porque efectivamente había un debate si llamarle ingreso ciudadano universal, renta básica. Y bueno, las fuerzas políticas que escribieron la Constitución de la Ciudad de México, que había sectores de izquierda y de derecha, pues optaron por el mínimo vital, pero en realidad el mínimo vital es un concepto mucho más amplio que solo un ingreso. O sea, el mínimo vital incluye educación, salud, en fin, una serie de cosas. Entonces, en la Ciudad de México digamos, la izquierda empujó esa idea del ingreso ciudadano universal. Yo presenté la iniciativa desde un partido de izquierda, ¿no? Bueno, que en ese momento era de izquierda, habría que, y pues ahí se deja claramente que la propuesta de incluir en la Constitución Nacional es del ingreso ciudadano universal. Aquí la cuestión es que la derecha tomó el discurso en las elecciones pasadas, tomó el discurso de la renta básica y lo mezcló con el ingreso ciudadano. Y entonces la izquierda se alejó de la discusión y lo ven con cierto recelo, ¿no? Algunos sectores bueno, o que se llaman de izquierda. Porque, digamos, la derecha, su idea de renta básica en realidad es un seguro de desempleo. En México no existe el seguro de desempleo. Entonces, lo que ellos pugnan es porque haya un ingreso asegurado para todos y todas las personas que no tengan un empleo. Cuando la idea del ingreso ciudadano universal, como lo hemos promovido desde la izquierda, es que es indistinto de la edad, de la condición de ocupación, pues inclusive de la residencia, ¿no? En términos de si vives en una ciudad o en otra, en fin, todos tendríamos derecho. Entonces, siento que ahora que digamos, todavía hay muchos, inclusive políticos que se dicen de izquierda, que tienen la idea de que no se puede dar un dinero para todos y que no es lo adecuado y esa política no debe de ser, sino para sectores específicos. Entonces estamos llenando la política social en México de programas para los que van a la universidad, para los que van a la preparatoria, para los que van a la escuela primaria, o sea, y para los
¿no? Las personas mayores. Ahora la pugna, digamos, entre la derecha y la izquierda para ganar electorado es que están diciendo que ahora van por las mujeres. Entonces, digamos, ahorita es a los 65 años, ya lo bajaron a los 60, pero solo para las mujeres. Entonces, pues bueno, esa pugna política, ya digamos, la candidata de la derecha dijo a los 57 y para todos, no solamente para mujeres. La de la izquierda dijo solo para mujeres. Entonces, está el debate y pues bueno, de alguna manera ayuda, pero digamos, en términos de lo que yo veo desde mis estudios y de lo que a mí digamos, yo he visto, es que bajar la pobreza es mucho más efectivo y más barato, por decirlo de alguna manera, en términos económicos, si lo das desde la primera infancia. No tenemos un programa de la primera infancia, ninguno. Ningún candidato ni candidata está hablando de eso. Si tú ayudas a las y los niños desde esa edad y los continúas apoyando con estas transferencias, tienes mayores beneficios presentes y futuros porque reduces más rápidamente la pobreza por un lado y aseguras el derecho a la alimentación y a una serie de cosas para las niñas y niños que después van a ser la fuerza de trabajo, ¿no? Finalmente, o los creadores de conocimiento, de arte y de una serie de cosas, pero se están centrando mucho en las edades, pues, de adultos mayores. Ahí es más costoso y por cada peso que das o baja menos la pobreza porque pues hay menos pobreza. Eso tendrías que dar transferencias muy altas para pegarle a los niveles de pobreza. En cambio, en la infancia, con dar transferencias que no sean muy elevadas, bajas los niveles de pobreza. Pero cuando hablamos de derecho, hablamos de segmentos sociales muy específicos como los niños, las personas en edad de trabajo, los mayores. Y desde un escenario político, estamos también hablando con escenarios electorales. La relación con el electorado y la relación con el derecho hace un poco compleja porque este es un debate muy importante que también hacemos desde el Brasil sobre la importancia y el peso político que tiene las transferencias de renta para las elecciones en los diferentes niveles municipales, regionales y nacionales. Entonces, cuando tú hablas también de la izquierda para las mujeres, la derecha no, es para los todos hasta el 55, 57. Entonces, ¿cómo comprendes que en tu percepción, cuando hablamos de renta básica o transferencias de renta en México o en general, estamos hablando de garantizar el mínimo también para nos garantizar algo como una especie de derecho que no sea, estoy buscando buenas palabras para hablar como un juego electoral o cosas como esta. ¿Comprendes cómo podemos hablar de la garantía mínima de aspectos contra una renta básica y hablamos de segmentos sociales, hablamos de mujeres, mayores, niños, para proteger el derecho a la renta cuanto a el escenario político que siempre tiene intereses muy ambiciosos Bueno, mira, a la sí, utilización. claro, hay esta cuestión política que efectivamente, digamos,
En México se introduce en la política la cuestión de la renta básica, pero para grupos específicos, ¿no? Y efectivamente hay la necesidad de sacarlo del discurso político y trasladarlo hacia el discurso de los derechos. Pero ahorita que estamos en un proceso electoral en México, pues sí lo toman estas, digamos, pues sectores políticos, e inclusive, o sea, estamos llegando al absurdo de que lo que están haciendo los gobiernos en turno es poner en la Constitución los programas para grupos específicos, ¿no? Entonces ya está el programa, por ejemplo, el derecho a recibir un ingreso garantizado, un apoyo, las personas con discapacidad. Antes estaban a partir desde que nacían hasta los 35 años, y ya a los 36 les dejaban de dar. No entiendo muy bien por qué, así la habían aprobado, y ahora ya hicieron la modificación y entran todos, y adultos mayores. Entonces sí, está quedando en la Constitución estos fragmentos que me parece después vamos a tener que hacer el esfuerzo de decir es un derecho, que era mi propuesta de iniciativa, ¿no? Que de hecho el cuarto constitucional en la Ciudad de México están los derechos sociales ahí, digamos, está el derecho a la salud, el derecho a una alimentación sana, no sé qué, y ahí era donde yo proponía que estuviera el derecho a un ingreso ciudadano universal en la Constitución para todos. E inclusive la propuesta que yo hice en aquel entonces era hacerlo por etapas. Y sí tenía yo la idea desde entonces de que fueran etapas por grupos poblacionales, empezando con la infancia. Entonces, bueno, ya con los adultos mayores que ya estaban cubiertos, pero que empezáramos con la infancia y tener un lapso. O sea, yo de hecho, mi propuesta era por 20 años. O sea, yo estaba reconociendo que no puede un gobierno llevar a cabo una política así de un momento a otro, porque además tiene que hacer una reforma fiscal. Ese es otro problema que tenemos en México, que tampoco, o sea, prometen estos tipos de transferencias y hay que hacer una reforma fiscal. Ya las finanzas públicas ya no dan para seguir ampliando. O sea, cuando yo oigo estas propuestas, digo, bueno, no sé de dónde, así como todo el mundo dice, no sé de dónde, pues sí hay dinero, ¿no? Pero debe de haber más porque los ricos pagan muy poco. México es de los países que más baja recaudación tiene en el mundo y de América Latina, solo el 17%. Entonces es bajísimo, bajísimo. Necesitamos tener como el 30, yo creo. Bueno, para todo lo que necesitamos, pero al menos con que subiéramos unos, o sea, la proyección que yo hacía más o menos darle un ingreso ciudadano a todos en el país andaba ahí del 14% del Producto Interno Bruto, más o menos. Es muy importante hablarnos de esto porque estamos también en un momento político, tenemos estamos cambiando para cerrar nuestra conversa, pero me gustaría comentar que es un momento político de cambios un poco preocupantes, como Milei en Argentina, que también utiliza la agenda de la renta básica, de las transferencias de renta desde una mirada muy como anarcocapitalista, como se autodenomina. Entonces, es una preocupación muy importante cuanto a situarnos el debate del derecho y también a los riesgos de apropiación de la temática por la derecha, con como muchas veces han utilizado, como Milei utiliza actualmente en la Argentina. Pero para cerrar, Araceli, me gustaría de preguntarte sobre, porque es una persona que tiene, trabajas estás cerca de Pablo Yáñez, que tiene articulación junto con la CEPAL, tú misma tienes articulación con otros países latinoamericanos.
¿Cómo comprendes que una lucha por el derecho a la renta básica o el derecho a la renta puede se potencializar desde una mirada regional? No estamos tratando específicamente de los problemas en México, estamos también tratando de los problemas en una región como la América Latina. ¿Cómo miras esta articulación regional desde una lucha por el derecho a renta? Bueno, mira, yo creo que, digamos, como los esfuerzos que ustedes hacen desde la red son muy importantes, ¿no? Pero lo cierto es que, digamos, sí tendríamos que buscar desde mi punto de vista, fortalecer los países en los que ya hay cierta discusión sobre el tema para que continúen e impulsarlos, porque creo que si logramos que al menos un país en América Latina lo logre, ¿no? Puede servir de ejemplo como lo han servido algunos de los estudios que se han hecho en otros países, digamos, europeos y en otras latitudes, en África, ¿no? Que se han mostrado estos esfuerzos. Los organismos internacionales, por ejemplo, la CEPAL por mucho tiempo, pues ha estado también sobre el tema. Es un tema que efectivamente pues está con muchas complicaciones en el sentido de la apropiación, como tú dices, desde la derecha, ¿no? Con una idea que desvirtúa lo que es el derecho, digamos, a tener este ingreso mínimo y a no depender, digamos, del capital o del dinero como una forma para sobrevivir. El otro mecanismo que yo creo que pues podría ser interesante sería a través de las agencias internacionales de la educación, porque creo que también desde ahí, desde o sea, yo lo que he notado es que inclusive entre los sectores de bajos recursos está muy introyectada, muy adentro, la idea de que aquí en este sistema de lo que se trata es del esfuerzo personal. Y si eres pobre o te estás muriendo de hambre es porque no le echas ganas, ¿no? No trabajas lo suficiente. Cuando en realidad la pobreza y la desigualdad nos está llevando a situaciones en donde hay gente que cada día tiene más dinero y gente que cada día tiene menos. Creo que las nuevas generaciones, esta cuestión de las redes sociales también es muy importante, están más conscientes de estos procesos de desigualdad. Pero me preocupa un poco lo que pasó en Argentina, porque fue precisamente la juventud en una situación tan complicada económicamente que apoya una gente como Milei, pues estamos pues chambeándole todos, tratando de que la cosa cambie. Sí. Sí, vale, estamos intentando lo- los cambios desde el Congreso, desde la red latinoamericana, desde esta conversa. Vale, cerramos. Muchas gracias, Araceli, Solo por déjame decir aceptar una cosa, esta por ejemplo, invitación. es esta asociación de empresarios que hay internacional en Estados Unidos y de Europa, de cóbrenos, ¿no? Que nos cobren impuestos, pues ojalá también ese es otro medio que nosotros podríamos explorar y que creo que no hemos explorado, y motivar a los empresarios a que La, la acepten. continuación de la colonización por el mundo de las finanzas, la relación con el financiamiento y la inversión pública, por ejemplo, es un camino muy bueno e importante también para hablarnos sobre renta básica. Y Pero bueno, una vez más, Araceli, muchas gracias por gracias a ti. aceptar este convite. Eh, Invitamos a todos los interesados a participar en el primer Congreso Latinoamericano por la Renta Básica Universal Incondicional, que se llevará a cabo
de manera híbrida, presencial y online, los días 17, 18 y 19 de julio en San José de Costa Rica. Este es un otro episodio de podcast, del podcast de la Red Mundial de Renta Básica. En nuestro próximo encuentro hablaremos con la Red Uruguay de Renta Básica. Y muchas gracias a los que nos acompañan hasta el momento. Vale. Bueno, hasta luego, gracias.